noches, yo soy Odalis Castillo y usted está viendo Toda la Verdad, el programa de las verdades incómodas y los debates necesarios. Señores, y esta semana una sentencia del Tribunal Superior Administrativo ordena la reducción de los límites del Parque Nacional Jaragua, uno de los ecosistemas más sensibles del país, al acoger una reclamación de propiedad privada sobre terrenos incorporados al área protegida por ley. El fallo, vinculado a viejas disputas por tierras expropiadas tras la dictadura de Trujillo y hoy reclamadas por herederos, abre la puerta a un posible uso turístico comercial de la franja marítima del parque. El Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado que recurrirá a la decisión y advierte que el precedente podría poner en riesgo la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, mientras ambientalistas y exfuncionarios alertan sobre sus implicaciones legales, ambientales e institucionales, y por eso vamos a hacer estas preguntas para entender qué pasará. ¿Qué perspectivas ambientales y ecológicas, qué impactos concretos tendría la reducción del Parque Nacional Jaragua sobre sus ecosistemas marítimos y terrestres? Buenas noches. ¿Pudiera respondernos cuáles serían esas consecuencias? El Parque Nacional Jaragua es uno de los más grandes parques y recursos totalmente naturales con que cuenta el país. El parque y cada una de sus partes, porque el parque sin una parte de ella deja de ser el parque, ¿no? Es importante primero por lo siguiente. Es la única área protegida que todavía conserva esa conexión costa-manglar. La conexión costa-manglar es la que permite, por ejemplo, que haya todavía vida para las langostas ahí. Te pongo un ejemplo, porque en el resto de las costas del país, todo eso se perdió por esa ruptura. Cuando se rompe la comunicación costa-manglar, que la ha pasado en el resto del país por el asunto de la construcción de hoteles, ¿no? Cuando se rompe, se cae definitivamente la existencia de langosta y de muchos otros animales que dependen de esa coordinación, de esa conexión costa-manglar para existir. Eso es lo primero. Segundo, el Parque Nacional Jaragua, que vincula bosques por lo menos de tres tipos. Ahí hay bosque húmedo, hay bosque deciduo, semideciduo e incluso bosque seco, ¿no? Es quizás la única o la última área que podemos tener esa muestra. Muchas veces la gente solo piensa en la Bahía de las Águilas. No es un asunto de belleza. No es un asunto de belleza, es un asunto de conservación de especies, tanto marinas como de flora, y de flora terrestre. Eso es lo primero. ¿Qué riesgos reales abre esta sentencia para el conjunto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas? ¿Y hasta qué punto podría incentivar nuevas reclamaciones privadas dentro del parque y reservas ya establecidas por ley? Lo primero, déjame entrar por otro sitio. Voy a entrar por otro sitio. Se le ha enseñado a toda la población durante más de 50 años, o sea, desde que mataron a Trujillo, se les ha enseñado que Trujillo era el dueño de todo en este país, que nadie podía tener nada, de él era todas las inversiones, de él lo era todo. Entonces ahora resulta que hay una familia que tenía inversiones, que tenía empresas, que tenía fábricas, que tenía industrias, que tenía tierra. Y Trujillo estaba entonces cruzado de brazos frente a esta familia Gadala María. Estaba cruzado de brazos. Entonces,
van a tener que explicar cuál de las cosas es la que son ciertas. La primera, que Trujillo era dueño de todo, un sátrapa, dictador, y nadie podía tener nada, o si realmente era lo contrario y Trujillo permitía incluso inversionistas extranjeros que vinieran al país. Incluso aquí hay una ley que estableció, no recuerdo cuál es el número, la incautación de todos los bienes de Trujillo, ¿no? Se supone que los bienes que están reclamando estas personas eran de Trujillo. Entonces, no sé, ¿eran de Trujillo o eran de ellos? Y si eran de ellos en época de Trujillo, ¿cómo habían conseguido eso? Y si lo habían conseguido, ¿era propio suyo para su usufructo o eran simplemente testaferros de Trujillo? ¿Cuál es? Porque debe haber una explicación. El tribunal debe explicar cuál era la verdadera situación de una familia con una enorme cantidad de propiedades aquí, en industrias, inversiones en tierras, en época de Trujillo, cuando era supuestamente el que lo tenía todo. Y si realmente esta gente eran testaferros de Trujillo, entonces prácticamente quedan subyúdice, ¿no? Quedan subyúdice porque eran cómplices de un dictador que asesinó, que robó, que hizo una cantidad de cosas. Y esas personas eran entonces sus cómplices, sus aliados, sus testaferros. Y tanto el tribunal como esa familia tiene que explicar eso. Por ahí es que yo quiero irme. Frente a este escenario, ¿qué acciones urgentes debería asumir el Estado, la sociedad civil y las organizaciones ambientales para evitar que decisiones judiciales debiliten la protección efectiva de las áreas protegidas en la República Dominicana? Por ley, las áreas protegidas no son reducibles, todo lo contrario. Pueden ser progresivamente, o sea, pueden crecer, ¿no? Tienen un diseño progresivo. No son para permitirse reducir partes. Eso no se, la ley prohíbe eso. Entonces, no hay que urgirse, simplemente aplicar la ley. Aplicar la ley y que explique el tribunal de dónde sale esta resolución para violentar las leyes que garantizan la existencia de las áreas protegidas. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde? ¿Por qué se quiere violar varias leyes? ¿Por qué se quiere violar varias leyes que protegen nuestras áreas? ¿No? Esa es la explicación que tenía que ser. No hay, miren, yo te repito, no hay nada urgente. No hay nada urgente. Simplemente es la población va a necesitar explicación. Estamos ante representantes de los Trujillo que vienen por sus fueros. Vamos a permitir eso porque la familia Trujillo entonces va a venir a buscar lo suyo, ¿no? Y habrá que permitirle a la familia Trujillo, ¿no? Anteponer recursos legales para que le devuelvan lo suyo, pues se le está devolviendo a la gente a la familia Cadala María. Entonces a los Trujillo habrá que devolverle lo suyo. Tienen que hilar muy fino este tribunal constitucional, ¿no? Y el Estado tiene que dar simplemente una respuesta. Oye, sin mucha bulla, sin mucha presión, sin mucha urgencia, solamente que explique esta situación. El Estado es que tiene que explicar esta situación. Bueno, pues muchas gracias por darnos estas informaciones, pues luego de esta sentencia había muchas dudas hay muchas dudas sobre el futuro que pudiera tener el Parque Nacional Jaragua. Ahora usted quédese aquí con nosotros para que vea el resto del contenido de esta noche. Las decapitadas de la frontera, los puntos del hallazgo. Estoy en tierra dominicana. Ese es el río Macasías, del otro lado Haití. Y en esa zona también detrás de mí apareció un cuerpo. El Triángulo República Dominicana, Haití, Puerto Rico, que reconstruye el caso. Se enteraron los familiares porque la misma ganga anuncia que hicieron esto y esto. ¿Qué
tan peligrosos son realmente el Nipah y otros virus emergentes? ¿Y qué opciones reales de tratamiento existen si llega al país? El panel. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com.